¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días de nuevo, decía el filósofo e investigador Marshall McLuhan. La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece que todo el mundo de la comunicación silenciosa se promueva entre el escritor, el locutor y el oyente. Justamente cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Desde este medio de comunicación no nos parece mejor idea para celebrarlo que hablar precisamente en esta tertulia de toda la historia ligada a la radio en Onda Medina, Castilla y León. Por eso nos acompañan las voces que les acompañan a ustedes al mismo tiempo, queridos oyentes, en el día a día. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Nieto. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, compañera. También a Javier Cuevas, nuestro director. Javier, bienvenido. Buenos días. Y Javier Serrano, que es la voz de la información en Medina del Campo. Javier, muy buenos días. Buenos días de nuevo, Paula, a todos los oyentes. Qué gusto tener estas voces y me vais a permitir que reconozca que me hace especial ilusión, porque es verdad que Rubén Nieto nos acerca un poco más la edad, pero yo podría decir que he estado cerca de Javier Serrano toda mi vida y que he estado cerca de Javier Cuevas toda mi vida, precisamente gracias a este maravilloso medio, a esta casa que es Onda Medina, Castilla y León. Primeramente, ¿qué significa la radio para cada uno de vosotros, Javier? Bueno, pues para mí lo primero de todo, la radio es un medio de vida, ¿no? Toda la vida vinculado con la radio, que me ha permitido, pues después de muchos años, poder disfrutar de la radio, porque yo para mí es un disfrute de verdad. Yo todos los días, cuando se enciende el piloto rojo, es que disfruto. Por lo tanto, es un medio de vida y, bueno, pues después hablaremos, porque hay muchas cosas que contar, los inicios, sí. Cuando de repente un día uno ve en una retransmisión deportiva cómo el locutor está hablando y le están escuchando en todo el mundo, y digo, eso a mí me gusta. Y a partir de ahí ya, pues empecé a tomar contacto con la radio hasta hoy. Pero bueno, lo primero, un medio de vida, pues apasionante. Esa sensación de tener contacto con la audiencia, es verdad. Cuevas. Bueno, pues en principio la radio fue un sueño, el poder tener una emisora. Sueños que se van cumpliendo día a día, apuestas importantes. Y sobre todo el haber hecho algo que para nosotros era muy especial, ¿no? Que era una radio verdaderamente de Medina, nacida en Medina, con gente de Medina, que se preocupara, que lo sintiera. Porque yo siempre he dicho que la información cercana hay que tener vocación, hay que sentirla. Porque tú puedes hacer radio y podríamos estar hablando ahora mismo nosotros de Ponferrada, pero no lo sentiríamos igual. Pero esto de juntarte, de poder llevarle la información de todo lo que pasa y de saber que todo el mundo está pendiente de lo que dices, de lo que no dices, es algo importante. Y como proyecto empresarial fue un reto muy importante, que luego hablaremos cómo empezó, pero yo creo que han sido etapas e ilusiones cumplidas. Sí, hay que decir que Javier habla desde el punto de vista empresarial, claro. Desde el punto de vista profesional. O sea que... Bueno, son muchos años también en la radio, es cierto, Rubén. Pues como bien decías al principio, compañera, al final yo creo, tanto tú como yo también, ya que nuestros padres pues son siempre amigos y colaboradores de esta casa, pues yo me acuerdo de pequeñito que ya empezaba a venir a esta casa, pues con muy poquita edad. Luego empezó a hacer el programa que hoy en día realizo yo, Conéctate a la Onda, Andrés Capa, y ya fue cuando recibí venía a colaborar y ya fue cuando recibí una llamada de Javier Cuevas que si me interesaría trabajar, porque Andrés lo dejaba, el programa. Al final no me lo pensé, porque al final creo que era una ilusión el poder tener mi propio programa y al final, como bien decía Serrano, cada mañana que se enciende ese pilotito rojo en el aire, te cambia el vengas chip. Triste, vengas tal, te cambia el chip. El conectar con la gente a través de las ondas. ¿Cómo recuerdas el primer programa, Serrano? Porque es verdad que yo ya lo tengo muy asimilado, ¿no? No me acuerdo, Paula. En Onda Medina, Castilla y León. Hace 4 décadas. Sí. Hombre, pues yo recuerdo, ¿no?, con esa ilusión que estamos comentando, esa ilusión, porque al principio llegas a un medio de comunicación, gente nueva. Estamos hablando del año, de los años 80. Fíjate, que 4 décadas que han pasado y yo recuerdo pues una ilusión tremenda por cualquier cosa, hasta incluso solamente poder grabar una cuña, un anuncio, ya me encantaba. Y fíjate, te voy a contar una cosa que no he contado nunca. Yo tuve una enfermedad, ¿no? Tuve neumotoras y estuve ingresado en el hospital. Y yo en el hospital
pues claro, lo pasas mal. Eres un chaval joven, estás ingresado en el hospital y de repente tienen puesta la radio en el hospital y yo escuchaba mi voz. Escuchaba los anuncios, escuchaba las cosas y era para mí algo increíble, ¿no? Estar en el hospital y estar yo enfermo y escuchar las voces de mis voces por la radio, ¿no? Eso una parte que nunca he contado y también me encantaba, ¿no? De aquellos inicios, solamente con grabar cuñas. Luego ya delante de un micrófono, pues también me acuerdo la primera entrevista que me mandaron ir y fue al Castillo de la Mota a entrevistar, nunca se me olvidará, a don Gregorio Garavito, Gregorio Garavito, creo que era el nombre. Sí. Y claro, había un torneo internacional de ajedrez en el Castillo de la Mota. Yo de ajedrez, pues solamente sabía que había las blancas y las negras, ¿no? Las fichas. Y vi al castillo y yo que me temblaba hasta la mano para la entrevista, ¿no? Y claro, no sé, a lo mejor ese temblor de la mano me hacía estar pues con una alerta tremenda para poder llevar a cabo la entrevista. Yo creo que siempre ha sido necesaria en mis inicios y ahora mismo, cuando me he sentado aquí, pues tengo cierto nervio que me hace estar alerta, ¿no? Me hace estar pues predispuesto para lo que pueda contar Javier o tú o Rubén para estar ahí al quite, ¿no? O sea, que me acuerdo aquello hace 40 años. 40 años ya. Javier, ¿cuál fue tu primer contacto con la radio? Yo ya tenía la agencia de publicidad, yo ya trabajaba en radio, hacíamos cuñas, hacíamos proyectos de publicidad. Pero bueno, la gran ilusión, yo ya tenía La Voz de Medina y la gran ilusión era tener la propia emisora de radio, porque entendíamos que yo entendía que podía hacer mi propia historia en la radio. Y ahí fue cuando tuvimos la posibilidad de asociarnos con el tema de Onda Cero, que fue la primera que pusimos, con una peculiaridad. Es que, ahora lo cuentas, la peculiaridad es que Onda Cero casi no tenía programación. Tenía Luis del Olmo, las tardes estaban casi completamente vacías, los fines de semana no tenía retransmisiones deportivas. Y ahí es cuando, con toda la imaginación del mundo, empezamos a hacer una tertulia por la tarde, que ahí empezaron las tertulias verdaderamente. Eran tertulias de 1 hora, cada día de temas, cada día... Bueno, pues pasaban, pues cada día me parece que eran 4 colaboradores diarios, yo llevaba la tertulia y me parece que casi 20 o 25 colaboradores solo para esa tertulia, que era por las tardes. A partir de ahí intentaron hacer otra tertulia para competir con nosotros, pero yo creo que donde más anécdotas podemos sacar es cuando Javier Serrano y yo, como por los domingos no había programación deportiva, se nos ocurrió porque no retransmitíamos los partidos de la gimnástica, jugara donde jugara. Y ahí se nos ha llenado de anécdotas, porque claro, no estamos hablando de esta época, no estamos hablando de los móviles. Teníamos un aparatito que teníamos que conectar a los teléfonos, con un rollo de cable, con un destornillador que íbamos... Voy a decir una cosa, Javier. Entonces, tú eras de los pocos o únicos en Medina que tenía teléfono móvil, ¿eh? Sí, sí. Tú eres de los pocos. Entonces había veces que cuando no podíamos, era imposible porque estábamos en el medio del campo, conectar pues con un teléfono móvil, Javier, que sacábamos la antena así, retransmitíamos 2 horas un partido de fútbol con el teléfono. Y muchas veces, yo recuerdo en Tardajos, que Tardajos es un pueblo de León, que está, de Burgos, es como Medina del Campo, Las Salinas, por ejemplo. Estábamos en Las Salinas y subidos en un andamio, moviéndonos ahí, quieto ahí tenemos cobertura. Y estar 2 horas con el teléfono así, porque si no te podías mover el teléfono, perdía la cobertura con Medina, ¿eh? Entonces, pues, ese tipo de cosas. Y recuerdo que, por ejemplo, en Iscar, cuando fuimos a retransmitir a Iscar, fuimos con los cables para conectar el teléfono. Ten cuidado lo que cuentas, Javier, porque no sé si ha prescrito ya o no ha prescrito, que podemos todavía meternos en un lío, ¿eh? Han pasado más de 30 años. Pero se está poniendo interesante. Y conectábamos con el teléfono que solían tener los estadios en Iscar. Nos dijeron, no tenemos teléfono. Ya teníamos todo preparado para empezar el partido. Y entonces, con un rollo de cable, me metí en una obra, busqué una caja y conectamos algo que daba señal. Y estuvimos retransmitiendo el partido de Iscar. Parecía imposible que pudiéramos retransmitir los partidos, pero siempre acabábamos arreglándonos para retransmitir los partidos. Y algunos, yo recuerdo uno especial que hacía un frío, yo no sé si era en Soria. Estaba nevando, es que estaba todo nevado. Se nos quedaba las manos, íbamos cambiando el micrófono, calentábamos. En el Burgo de Osma, con el Usama, con el Usama. Se nos hizo eterno el partido, eterno, porque se nos quedaban las manos heladas. Y tuvimos muchas anécdotas de eso, de rellenar programación, con la gimnástica, y tuvimos mucha imaginación para rellenar los programas. Y luego una cosa que me río mucho, porque ahora ya no, la nueva generación no lo han vivido. Antes para poner la publicidad sonaba un pitido,
pip, pip. Y entonces en ese momento tú te ibas, metías la cinta en el Revox y cuando él acababa el pitido, tú apretabas el botón. Dejabas, ya tenías grabado los 3 minutos, por ejemplo, de publicidad, cambiaba el pitido y entraba a la cadena. Y tú tenías que dar la cadena, pero era todo manual. O sea, siempre tenía que haber una persona para cuando diera el pitido, no como después. Y luego ya llegó el sueño de Onda Medina, de tener más cobertura, de tener independencia total, porque creo que en la última etapa hubo muchos componentes políticos y muchas cosas muy raras, y ahora poder tener independencia total y poder, pues solo rendir cuentas a nuestros oyentes, creo que ha sido algo muy bonito y muy especial. Yo voy a decir una cosa a todos nuestros oyentes. Javier Cuevas es el director, es el jefe. Javier Cuevas es el jefe. Pero cuando estamos juntos, los dos, en una retransmisión, Javier Cuevas no es el jefe. Javier Cuevas es un compañero mío. Es mi compañero, Javier. Yo le tengo el apoyo. Incluso es que me pasa hasta ahora mismo. En los encierros, por ejemplo. Sí. Yo ya veo el Javier, cuando tal, Javier. Y yo no le considero mi jefe ahí. Y si tengo que decirle, no, Javier, porque tal. No, yo se lo digo porque ese momento somos el equipo. Somos el equipo, somos los dos. Pero luego ya acaba la reconexión y es el jefe. Pero en ese momento sí. Javier, yo no le considero a Javier nunca mi jefe en esas retransmisiones, deportivas o en los encierros, ¿no? Luego ya cuando pasa de todo se apaga el piloto, sí, pero si no... En los partidos yo hacía los comentarios técnicos. Claro. Él retransmitía, yo hacía los comentarios técnicos, la disposición de la defensa, cómo atacaban, los cambios, cómo... Yo llevaba la narración del partido y de repente siempre era el apoyo mío, siempre era el apoyo. Yo, en un momento dado, pues, Javier, ya le pasaba la pelota a Javier y ya Javier, claro, ya retomaba yo la... La gente lo que no entiende es que retransmitir un partido de televisión española de primera división es muy fácil, nos conocemos los nombres de la gente. Tú cógete una plantilla, claro, tú no puedes estar diciendo la coge el 6, la coge el 8 del otro equipo. Tú te tenías que tener la plantilla de los jugadores del otro y llamarles por su nombre. Eduardo, el lateral derecho. Claro, tú no habías visto a Eduardo en su vida. Cuando volvía a coger, ya a mitad partido ya ibas quedándote con los nombres. Pero al principio, cuando empezabas a retransmitir el partido, tú imagínate cómo retransmites, o cómo Javier tenía que retransmitir, pues claro, los nombres de la gimnástica se les sabe, pero los de Burgo de Osma era la primera que les veía. Claro, tú no puedes decir el 7 del otro equipo, el 10 del otro equipo, tenías que decir el nombre. Fulanito Pérez, pero claro, al principio tenías que estar con la chuleta. Y cuando la remataba de cabeza el 8, tú te ibas rápidamente al 8 y decías, Eduardo ha rematado de cabeza. Había que memorizar rápidamente, antes de casi estar estudiándome la alineación, para de una vez que ya estaban jugando, saber un poco cómo tener estaban fluidez, ¿no? A la hora de cómo estaban ahí. Hemos pasado, yo recuerdo, Javier, otro campo, como era el campo del Almazán, que estábamos sentados en el banquillo al lado de los jugadores y no se ve nada. Es que desde el banquillo estábamos sentados, en un banco que era un túnel, yo sentado, sacaba la cabeza, es que no veía ni el campo, y me tocaba estar 2 horas ahí con Javier retransmitiendo el partido. O sea, claro, es que es muy fácil ver en televisión, desde verse el Bernabéu, desde un punto de vista que ves todo el campo perfectamente, todo lo que pasa, a estar en hemos tenido buenas retransmisiones en el campo de Salamanca, en el campo de la Cultural, en el campo de la Ponferradina. Hemos tenido buenas retransmisiones con nuestra cabina, que nos sentíamos para mí, la mejor retransmisión que yo considero que hicimos fue en Ponferrada, con la Ponferradina. Con la Ponferradina, en el campo el que tenía el viejo, que era impresionante. Era un campo que yo nunca... Era de los primeros partidos, de repente se ilumina todo el campo, era de noche. Bueno, fue una pasada para nosotros, para mí, de estar acostumbrado a otros campos. Y luego, antes comentaba el Tardajos, pero es que a la siguiente semana fuimos a Salamanca, al El Mántico, y había jugado el día anterior el Deportivo de La Coruña con el Salamanca, que el Deportivo era el Superdeport, cuando estaba el Deportivo en Europa. Y hay una cabina de prensa metidos, donde va a estar el día anterior, todos los compañeros de todas las cadenas de España y nosotros ahí sentados, pues también cosas que podemos contar ahora mismo, Javier. Seguiremos hablando de las anécdotas, claro que sí, pero es verdad que hay otro momento en el que, Rubén Nieto, podríamos decir que te incorporas ya prácticamente con la nueva radio o el concepto nuevo de radio en Medina del Campo. ¿Qué anécdotas guardas también tú de aquellos inicios, de aquellos momentos, incluso de la actualidad? Pues el 9 de septiembre, que fue cuando me incorporé, me acuerdo que bueno, justo después de San Antolín. Anécdotas, pues hombre, yo creo que al final nos ganan en años, tanto Javier Cuevas como Javier Serrano. Nosotros hemos venido, por así decirlo, un poco a lo cómodo, ya, porque no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, una de las anécdotas, pues el primer día que me quedé aquí solo ya con la mesa de sonido.
O sea, pues bueno, yo tenía mis conocimientos de técnico de sonido, pero cambia mucho una mesa de radio a una mesa de directo de un concierto, o sea, no tiene nada que ver. Y estaba Serrano en directo y yo me quedé de técnico y nada, que no era capaz de meter el teléfono móvil, nada, que venga a darle y que no funcionara. Al final era una bobadita, pero bueno, de esas cosas pues acaban aprendiendo. Como anécdotas, pues por ejemplo, una broma de Los Inocentes que está muy buena, que venía antiguamente creo que era el príncipe Felipe todavía, que venía al Castillo de la Mota, una broma muy bien preparada, que nos la curramos bastante y que surgió además por la mañana, que te dije vamos a hacer esto, pero yo por la noche había estado en casa descargado otros efectos de sonido del himno nacional, lo de las sirenas de policía, el sonido de la gente, y hubo gente que subió al Castillo de la Mota a ver si era verdad. ¿Recuerdas esa anécdota? Claro, lo recuerdo perfectamente. En el lío que me metió a mí Rubén ahí, oye, Javier, ¿por qué no hacemos esto? Y como que estás en el Castillo de la Mota. Claro, yo no estaba en el castillo, estaba, no sé si en un cuarto contigo, y ella me llamó al móvil y yo con el móvil hablando como que estaba en el castillo. Aquí estamos, llega el helicóptero ahora mismo, vemos ahí no sé qué. Y Rubén, el ruido del helicóptero ahí. Está muy bien esa broma. Recreados, lo recreamos. Ay, muy bien, sí que lo recuerdo, sí. Has hablado del 9 de septiembre, a mí se me viene a la cabeza una fecha que es clave en esta casa, que es la retransmisión de los encierros. Y yo creo que poca gente puede decir que ha podido salvar la vida a una persona o a varias personas a lo largo de este tipo de retransmisiones, porque Serrano, Cuevas, estáis, yo creo, pensando en el mismo momento que estamos pensando todos. Pues hemos salvado a 3 personas. A 3 personas, incluso, como dice Javier, alguna ya prescrito, podemos contarla. Una ya prescrito porque además en esa me cabré mucho, porque había una persona, un inconsciente, que como estaba subido un poco en un alto, creía que el toro no lo iba a pillar, y estaba en medio del campo. Y llamó el toro. Claro, los toros bajar tienen dificultad para bajar, pero suben por cualquier sitio. Y en medio del campo le tenía ahí que le estaba... Claro, y había coches que llegaron antes que nosotros, pero en vez de hacer nada, se quedaron mirando. Y había un momento casi que yo no podía pasar. Entonces pasamos con el coche, claro, le tenía en el suelo. Nosotros le tocamos al toro por la parte del culo, el toro se cebó con el Suzuki, que el pobre tiene más de 14 cornadas, sigue ahí dándonos alegrías. Y logramos meter el coche, poco a poco, girando el coche, que el toro se cebara con nosotros y coger al chaval y sacarle. Claro, esa me cabré porque, claro, había coches viéndolo, pero no hacían nada y le estaba matando. El chico, creo recordar que era de Rueda, yo creo que luego me mandó un mensaje a través de uno que me estaría eternamente agradecido. Recuerdo también lo del veterinario, que también ha pasado. Recuerdo también otro chaval que así no le llegó a pillar porque metimos el coche por delante. Quiero decir, al final estás retransmitiendo, pero estás viendo que en qué puedes ayudar o en qué puedes hacer. Y es verdad que va mucha gente con coches que no le van a acercar, pero claro, cuando tú ves la vida de una persona que está peligrando, hemos tenido, yo no sé, podríamos escribir una enciclopedia, no un libro de las anécdotas, o de estar, por ejemplo, encontrar un toro y como cuando hablabas por la radio y decías, estoy en no sé qué con el toro, llegaba, veías como que venían 200 coches. Claro, había un momento que yo recuerdo un toro en el Pinar, que estábamos nosotros solo con él. Y estábamos esperando nosotros a que metieran un toro y yo con el toro, diciendo, bueno, en cuanto acabe ese toro, os digo la ubicación del toro. Y estaba Javier con el otro toro, hasta que no le metieran, yo no iba a decir la ubicación del toro, porque entonces no estaba el General Anestesia allí. Y claro, si digo, en medio de un pin-por-yard de esos, el toro se hubiera perdido. Y entonces, cuando acabaron, me llamó por teléfono directamente el G de la Anestesia, ¿dónde está Javier? Antes de que lo digas por la radio y nosotros avanzamos. Entonces yo le digo al G de la Anestesia, ¿dónde estoy? Y cuando ya se acerca y está el G de la Anestesia, decimos el lugar y la ubicación y viene todo el mundo. Pues de esas anécdotas hemos tenido, yo qué sé, cientos de anécdotas, pues de todo, de cosas buenas, de ver polvo y no saber si haber perdido los toros. Claro, ha habido años que Javier, yo intento darle paso porque yo voy al lado, veo tanto polvo, claro, y le doy paso a Javier, le tiro la pelota a Javier, pero claro, Javier ve lo mismo que yo. Sí. O menos, a lo mejor, porque igual si estás más retirado, ves a lo mejor más, ¿no?
Y muchas veces, pues, no sé por qué, pero salimos del paso, Javier. No sé por qué, si es que hay algo ahí que te No, ayuda. porque tenemos la carencia, sabemos un poco la carencia de los toros, sabemos por dónde se pueden ir, sabemos cuando hay caballistas que están asustados cuando hay polvo y sabemos por dónde no les cierran. Entonces te da la impresión de que sabes por dónde el toro va a tirar. Cuando hay una vaquería cerca, atajas porque sabes que el toro va a tirar para la vaquería, déjales que vayan para allá, que yo tiro para acá porque el toro tiene querencia para aquí. Cuando ves que el toro se da la vuelta, acortas a los corrales porque el toro va a querer ir para los corrales. Cosas de esas, mañas de esas que vamos cogiendo ya. Y te dice, me acabo de encontrar con el toro. Bueno, te acabas de encontrar con el toro porque ya sabías para dónde iba a tirar el toro. O cuando te pasa una carretera. Entonces, bueno, tenemos miles de anécdotas. Yo creo que... Luego, también a la hora de retransmitir, porque ahora es muy fácil con la telefonía móvil, tiene todo el mundo teléfono móvil y es muy fácil, pero entonces era a través de un walkie-talkie, ¿no? De walkies, porque no había teléfono. Estamos comentando que si había un teléfono en Medina, el tenía Javier y nada más, 3 más, ¿no? Y estamos todos con walkies que bueno, con unas antenas tremendas para poder llegar hasta los estudios. Y bueno, yo recuerdo un poco más, de un paso más allá, porque yo antes de estar con Javier en Onda Cero, he estado en otras emisoras, y yo recuerdo un año sentado en un 124, sin una trasera, sentado en la parte de atrás con el walkie retransmitiendo. Bueno, ahora me meterán en la cárcel, ¿no? Este tipo de cosas, pues es impensable, porque ahora hay que ir con el cinto y todo puesto. Pero antes, con los coches cortados ahí, que íbamos retransmitiendo los encierros, era tremendo, ¿no? Pero todo con walkies. Luego ahora ya con el teléfono móvil es muy fácil. ¿Cómo se gestiona también aquí, Rubén? Cuéntanos un poco, sobre todo... ¿Cómo puedo? A mí eso te iba a decir, el tema de los porque encierros. Al final los walkies es verdad que era una cosa, pues bueno, ya de tercermundista, pero al final por un canal iban todos. Pero claro, ahora con los teléfonos móviles, cada uno va en su canal, con su volumen, entonces utilizan pues unos 5 o 6 canales en total para poder sonorizarles a todos. Al final son días que mucha gente dice, madre mía, ya tienes ganas de empezar en la radio a las 8 de la mañana. Pues yo creo que son días que al final venimos con alegría. Los almuerzos de después y demás, pero sí, al final ya fui cambiando poquito a poco, que no me lo dijo nadie. O sea, al final yo fui y digo, mira, vamos a ir metiendo ya teléfonos móviles, porque esto de los walkies, falla mucho. Al final no deja ya cada vez de haber más antenas 4G, más, entonces se limita mucho más la frecuencia de los walkies, la microfonía y de todo. Entonces yo creo que ha sido un acierto ya con los teléfonos móviles, que así no me dan tanta guerra. Fíjate, yo voy a contar una pequeña anécdota que hace muchos años nos hacían incluso, pues nos fastidiaban, ¿no? Nos fastidiaban porque íbamos a hablar y ya se anticipaba alguien externo a nosotros, metía la portadora, apretaban ellos y yo no podía entrar. A lo mejor me decían en el estudio, adelante Javier y tal. Y iba a entrar yo y ya había alguien que había pulsado antes que yo y yo no podía hablar. Claro, con un walkie solamente puede hablar una persona. El primero que pulsa, entonces, pero eso lo hacían agentes externos para... de una forma, pues, fastidiarnos la retransmisión, ¿no? No querían que la hacemos, pero claro, el walkies, en Medina había muchísimos, gente que eran radioaficionados, que tenían todo walkies, y esos se escuchaban por la radio, escuchaban por los walkies de la retransmisión, que muchas veces es más interesante, ¿no?, que lo que se dice por la radio, porque a lo mejor, oye, Rubén, mira, a ver, prepara esto, dame paso, mira, oye, no sé qué. Fíjate, si no me equivoco, era la 147.400. 400, sí, si no me equivoco. Hemos ido casi hasta cambiando de vez en cuando, porque para que la gente no nos sintonizase. Yo me acuerdo de crío, de mi padre, que llevaba el walkie a casa y decía, hijo, mira, a ver, ponme ahí la frecuencia. Y claro, unas frecuencias largas, y me acuerdo que, si no me equivoco, 144 o 147.400. 147.400 era la frecuencia. Bueno, pues todos los radioaficionados nos escuchaban por sus aparatos de radio para saber las cosas internas que decíamos, muchas veces aquí. O sea que... ¿En algún momento habéis pasado miedo retransmitiendo encierros? Porque ahora lo vemos todo muy bonito, es verdad, ¿no? Desde nuestros vehículos, con su cinto, con ciertas normas de seguridad, pero es que hubo un momento en el que eran, en cierto modo, peligrosos. Yo más que miedo, Paula, fíjate, tuve un percance. Me tuvieron que llevar en ambulancia al hospital. No sé si era el año 2002, me parece, cosas así. Pues no ha sido tampoco hace mucho tiempo. Claro, no, hace 20 y tantos años. Estaba yo, recuerdo además, a la altura del bar La Viña, de Pinturas Óscar, ahí estaba. Y estaba en la calle porque ya había entrado el encierro y se había quedado un toro en el recorrido. Vienen los bueyes
y según vienen los bueyes, los pasos de peatones, con la pintura, se resbala un buey y viene arrastrándose el buey por el suelo hacia donde estaba yo. Y yo veo venir el buey hacia mí, pero el buey arrastrándose, caído en el suelo. Y salté por la talanquera con el walkie, con el teléfono, con la mochila, con todo. Di un golpe con la cabeza y perdí conocimiento, estuve sin conocimiento ahí, tuve que ir a la ambulancia, me tuvo que llevar al hospital. Madre mía, Serrano. Fíjate, y hay una cosa que todavía han pasado 20 y tantos años y cuando escucho eso, algo en el interior se remueve, ¿no? Y es que me dijo una persona, has dado un golpe con la cabeza contra el suelo que ha sonado en toda la calle. Dice, bueno, nos hemos temido todos casi lo peor, por el golpazo que... Yo cada vez que escucho eso, o cuando dice alguien, ha dado un golpe con la cabeza, y yo me vengo a aquella época y tuve que ir al hospital, estuve en el hospital, estuve una conmoción, estuve ese año sin poder prácticamente... Bueno, sin poder, ¿no? La parte final no pude dar también los entierros, los últimos. Bueno, yo creo que miedo... Yo no lo sabía eso, me has quedado un poco sorprendido. Yo creo que lo que hemos tenido son momentos tensos, porque ten en cuenta que nosotros... yo no sé, pues te está escuchando todo el mundo, pero es que te está escuchando los que van a caballo, los que van a coche, los que van a pie, la gente que espera, la gente en la plaza, todo el mundo. Entonces, las retransmisiones, está todo el mundo pendiente. Yo recuerdo, por ejemplo, fueron a anestesiar un toro, el toro giró la cabeza, le pilló mal y el toro murió en la anestesia, porque le dio el G. Y yo recuerdo que se ve muy claro, yo estaba muy cerca, estaba de pie, bueno, yo siempre no he tenido mucho miedo a los toros, ¿no? Con lo cual, pues bueno. Y dijimos, bueno, pues ha habido un accidente y tal, y claro, venían caballistas, ¡di que le ha matado! Intentan, o cuando, por ejemplo, decimos, bueno, creemos que ese toro se está escapando, hay que anestesiarle porque ya no tiene solución, sí. Viene gente y dice, ¿por qué hay que anestesiarle? Vamos a disfrutar. Quiere decir que todo el mundo intenta... El que va a caballo quiere que el toro se mantenga, pero nosotros también entendemos que puede haber peligro para otras personas que no tienen nada que ver. Decimos lo que pensamos y lo que sentimos, son muchos años como para saber si un toro es irrecuperable o se puede recuperar, y entendemos que cuando hay peligro nosotros reclamamos que esos toros queden dormidos, dado que es que podemos contar que hemos estado en la Plaza Mayor, es que hemos entrado por delante de los toros, es que íbamos avisando a la gente, pi, 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 con el coche, entrando por Medina del Campo con un toro por Medina del Campo y la gente con los niños. Es que hemos visto de todo en la Plaza Mayor con los toros, por todas las calles. Yo recuerdo uno que se metió por el polígono, vino por el polígono y nada, por toda la Avenida Constitución, corriendo el toro, la gente mirando. Bueno, pues hemos tenido 1000 retransmisiones que han sido muy, muy importantes. Recuerdo unos toros que entraron por detrás de la plaza cuando estaba todo el mundo esperando, y en vez de venir por su recorrido, vinieron por detrás, que iban a pillar a la gente porque venían por la carretera de Campillo. Sí. Y íbamos nosotros anunciando a todo el mundo, cuidado, apartaros, apartaros, que viene un toro, y adelantándonos al toro para intentar... Sí. Pitando continuamente, que la retransmisión hace un daño tremendo porque vas pitando con el coche para que la gente tuviera precaución. Pero recuerdo que muchas veces que se te acerca gente porque sois unos impresentables, porque ese toro no había que haberle dormido, porque, quiere decir, y tienes que aguantar el tipo, pero no porque hayamos pasado. Y es verdad que he tenido cornadas en el coche, he ido corriendo una vez cuando fuimos a mirar porque el toro estaba en un bajo. Me fui a asomar al toro al bajo, salió el toro detrás de mí. Bueno, me tiré por la ventanilla porque no me daba tiempo a abrir la puerta. El toro clavó los 2 cuernos al Suzuki. Bueno, he tenido de esas muchas, pero yo creo que los momentos más tensos es cuando la gente quiere otra cosa de lo que nosotros entendemos que debe ser una retransmisión y que debe ser un encierro, ¿no? Nosotros hemos denunciado muchas veces los palos. Hemos denunciado muchas veces, hemos intentado proteger al ganado, y ahora se ve muy fácil porque ahora todo el mundo está en la misma línea, pero cuando nosotros empezamos a retransmitir y empezamos a dar cara y voz para que se respetara a los toros, se respetara al ganado, ninguno hiciera ninguna burrada con el coche, ni le atropellara, ni hiciera... Hemos tenido muchos enfrentamientos. Ahora ya es mucho más fácil, pero aquellos enfrentamientos denunciando todas aquellas cosas que se le hacían a los animales. Así que yo me río cuando alguien viene a proteger al animal, porque los que tuvimos que dar la cara, pero la cara ahí, al lado de la gente, y denunciándolo, ahí fuimos nosotros. Y ahí tuvimos muchos encontronazos con la gente. Yo recuerdo una vez que me rodearon el coche y todo. Me bajé del coche y ahí con los caballistas y me habían rodeado el coche.
lo recuerdo perfectamente todavía. Yo tuve una polémica que fue con los coches, porque yo entonces estaba anunciando, digo, estos son impresentables, porque tanto coche aquí que pinta coches ya no acreditados, gente que entonces se metía, y al final fueron a por mí, a por el coche nuestro y los coches, y tuvo que llegar la Guardia Civil y detener un poco a los otros vehículos. Digo Guardia Civil porque ahora es Policía Local y Policía Nacional, pero Javier, tú recuerdas, en los primeros inicios era Guardia Civil la que llevaba todo el... Y Guardia Civil a caballo, que ya la gente no se acuerda. De todo el peso de la retransmisión, vamos, del control del encierro. Y fue un coche, se paró un coche de la Guardia Civil, además que me acuerdo yo, que era de Medina del Campo y tal, tuvo que meterse en el medio porque nos querían, estaban con nosotros, porque había dicho yo que los coches sobraban, y bueno, no veas los coches como se pusieron conmigo, o sea que aquello, y luego también otra vez que tuvimos otra... No altercado, pero sí también que hubo ahí su polémica, fue cuando entró el alcalde en caballo por Medina del Campo. Claro, nosotros, pues, queda que el alcalde por las calles de Medina, el alcalde y tal, José Manuel de la Fuente. Entró con el, se bajó del coche, bajó el caballo y ¿te recuerdas aquel año? Entró a por los bueyes. 97, 98. La verdad es que el hombre lo hizo con buena intención, pero la gente estaba quemada del desastre de encierro y entonces no le pareció muy bien y yo creo que no fue una buena idea hacerlo. Y la verdad es que yo tengo que reconocer que lo hizo con la mejor intención para ya, como veía que desde el coche no se hacía cargo del encierro, pues yo creo que le pidió a su hermano el caballo, entró a por los bueyes para intentar reconducir y tenía toda la buena intención del mundo, pero ni eligió el momento adecuado, ni el momento, la gente estaba en un momento muy tenso. Fíjate, una anécdota, por cambiar del tema de encierros, que además tú ya empezabas a trabajar aquí en Onda Medina, fue una de los directos que hacemos en las elecciones locales. Que tiró un camión, un poste de la luz, si mal no recuerdo, en el polígono, y a 3/4 de hora de empezar esa retransmisión, tanto en radio como televisión, se nos fue la televisión. Se fue el repetidor de aquí de abajo, el que manda la señal, y se desconfiguró todo. Y fue porque, si mal no recuerdo, ahí tengo a Víctor detrás de la cámara, que fue un camión que tiró un poste, y al tirar la poste se fue la luz y se desconfiguró toda la televisión. Yo recuerdo una vez que a 3 horas de empezar la retransmisión no podíamos hacerla. En tele, creo que fue en tele. Llamamos a una persona de León que vino, como no sabía lo que pasaba, vino con todo, y justo como 15 o 20 minutos antes pudimos de empezar la retransmisión, tuvimos que conectar, hemos tenido... Pero yo te hablo de la televisión, no de la radio. Sí, la tele. Tuvimos que haber... Hemos tenido los momentos del directo de las elecciones locales, hemos tenido, y bueno, y yo creo que en elecciones hemos tenido entrevistas... Quiero hablar de eso también, de las elecciones, porque se vive muy intensamente en la radio, Serrano. Las elecciones municipales, ya no hablo de las regionales, no, las municipales, las locales. Se han vivido momentos muy intensos, ya no solo en el estudio, sino también como periodistas radiofónicos en plenos municipales, a la hora de tomar posesión. Yo imagino que también habrá un anecdotario importante relativo a las elecciones. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando José Luis Tejo fue nombrado alcalde de Medina. Estaba en la sesión plenaria, que el pleno entonces era en el Palacio Real Testamentario. Estaba el Ayuntamiento de Obras, creo que es el año 89, parece que fue 89, 90, y a mí me dieron paso del estudio, estaba en Antena 3 entonces, me dieron paso al pleno, y yo nombré, digo, ya tenemos alcalde, José Luis Tejo, alcalde de Medina, independiente, yo lo recuerdo, sí, en lo que era el pleno en el Palacio Real Testamentario. Ahí estuvimos ahí... Por el walkie, estando por el walkie para nombrar al... Bueno, yo creo que ha habido debates curiosos. Hemos tenido incluso tertulias que no fuera de personas que se han levantado de la mesa. Hemos tenido de todo y yo creo que también ha habido entrevistas muy memorables. Yo recuerdo que en paz descanse el pobre hombre, la que le hicimos a Lucido Calzada, que el hombre no sabía ni dónde estaban los polígonos ni las calles y se presentaba para alcalde de Medina del Campo, y entonces quedó un poco mal en la entrevista, por decirlo de alguna manera. Me llamaron de Valladolid, de León, pero ¿cómo habéis hecho eso? Pobre hombre, lo habéis dejado... Pero claro, entendíamos que la política, nosotros hemos entendido que la política es algo muy serio, que tienes que tener ganas, ilusión, y muchas veces cuando te mandaban paracaidistas de otras zonas que no conocían Medina del Campo, pues te dan ganas de decir, pero es que
quiero que se demuestre que esta persona es que tan siquiera conoce el pueblo. Entonces le preguntábamos por los polideportivos. ¿Pero usted qué polideportivo? No sabía ni cuántos polideportivos había, ni dónde estaba. Y te venían a contar que iban a hacer en deportes y no sabían ni dónde estaban los polideportivos, ni qué contaban. Entonces llega un momento en que decidimos hacer, creo que bien hecho, las entrevistas más fuertes. Es decir, si quieres algo, prepáratelo. Y entonces a partir de ahí había gente que no quería venir, porque no estaba preparada para venir igual que hay gente que no quiere venir a lo mejor a los debates, depende de quién esté, pues porque cree que queda mal, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que allí hemos tenido una buena misión, hubo un cambio. Yo recuerdo que en paz descanse la voz de la radio, que hay que recordarla, Maribel Manjón, que era la voz de la radio, pero Maribel Manjón era una dulzura. Todo el mundo quería que la entrevistara a Maribel, porque hacía quedar bien a todo el mundo, porque todo el mundo podía decir lo que le diera la gana. Claro, luego cuando llega el cambio y cuando llegan las elecciones y entro yo y ya no todo el mundo puedo decir lo que le dé la gana, porque yo le digo, pero si no tiene sentido lo que dices, o le rebates un poco, o le metes en algún dilema, ahí yo creo que cambió un poco y nos hicimos como mucho más hincapié, ¿no? Y yo recuerdo también, cuando estábamos hablando de Onda Cero, en plenas elecciones municipales, por las mañanas eran las entrevistas a los políticos de Medina, y como había programación por la tarde, pues yo me encargaba de entrevistar a los partidos políticos de la comarca. Y hasta aquí vinieron, desde Castronuño, yo recuerdo, y estaban sentados aquí los tres candidatos, el del PP, el del PSOE y el de Izquierda Unida. Bueno, pues de repente empieza la tertulia, o el que era entonces el programa, se levanta corriendo uno de ellos y se fue de aquí porque empezó a vomitar. Le entró tanto pánico, no se va nunca, que se estuvo vomitando el candidato del partido político, porque se puso tan nervioso, no puedo decir ni buenas tardes, pero buenas tardes, hola, buenas tardes, y se dijo, ¿qué ha pasado? Lo decimos, no sé qué pasó, hicimos un alto que fuese, y se marchó a vomitar. Bueno, yo tuve una entrevista que el hombre estaba tan, que solo decía, sí, no, sí. Yo no he visto entrevista. Claro, yo tenía que cubrir un tiempo, pero el hombre no contestaba nada. No, lo miraré. Me contestaba con monosílabos. Yo creo que le hice 150 preguntas. Yo ya no sabía ni qué preguntarle. Se me iban ocurriendo preguntas, pero es que no me daba una contestación de una frase entera. Oye, hoy que es el día de la radio, estamos hablando precisamente de la radio, ¿no? Hay que ver qué largo es un minuto en la radio. Un minuto cuando de repente no tienes nada que contar. Y tienes que rellenar ese minuto, que parece que no es nada. Son interminables los minutos en la radio, Javier. Bueno, yo creo que a base de la experiencia ya podemos ponernos a hablar, a divagar. Y yo creo que nos dan un micro ahora. Sí, pero un minuto son 60 ¿cómo cambian la voz a través de la radio? Porque hace poco estuve yo en un cumpleaños, un hombre que la verdad es que no sabía quién era, que estaba allí en el cumpleaños, me dice, ¿cómo te cambia la voz? Dice, ahora en persona a la voz en directo. Dios, que al final se acostumbra uno a encenderse el piloto rojo y delante del micro impostamos esa voz, o sea, la ponemos de manera totalmente distinta a como es al natural cuando estamos hablando. Sobre todo yo me río mucho con... Yo me acuerdo al principio con Cuevas que me venía y me lo decía, y dice, tienes que cambiar la voz. Sí. Porque, bueno, pero además es algo instintivo, ¿no? Nosotros cuando hablamos normalmente, hablamos con la garganta. Yo se lo digo a los niños cuando vienen aquí a los colegios. Cuando hablamos normalmente hablamos con la garganta. Nos ponen un micro delante y empezamos a sacar el aire del pecho. Y la gente dice, claro, es que no tienes la misma voz. Es que tampoco ponemos la misma voz cuando estamos delante de un micrófono que cuando estamos hablando normalmente. Claro. Entonces, ahí es donde cambia. Y a los niños, lo de la vocalización. Yo siempre le decía, aprender a vocalizar. Es verdad que no tenemos cámaras, no lo hacemos tan exagerado, pero cuando grabamos cuñas exageramos la voz para que haya una mejor vocalización. Y era curiosísimo que te vean grabar una cuña, por ejemplo. Yo quiero preguntaros, porque es verdad que ya nos queda relativamente poco tiempo para que se nos acabe
estos minutos de tertulia, pero la radio lógicamente no podría ser la radio si no fuera por la audiencia. ¿Cómo es ese contacto con la audiencia? ¿Cómo es también el hecho de estar en un medio de comunicación local, el tener prácticamente al salir de la radio a tus oyentes? Le quiero comenzar preguntando a Rubén por qué es verdad que el formato, ¿no?, de su programa, de dedicatorias, de felicitaciones, lógicamente hace que ese vínculo sea todavía más estrecho. Pues mira, al final creo que es un 50%. 50% la audiencia, 50% toda la gente que confía en nosotros, la gente que confía y compra nuestra publicidad, porque si no, al final, la radio al final es de lo que vive. Y en efecto, al final, la audiencia, en este caso, en el programa mío, en Conéctate a la Onda, pues lo más importante, porque al final el programa lo hacen ellos. O sea, nosotros tenemos un número de WhatsApp al que todas las mañanas, pero además gente que se ve que desde las 6 de la mañana ya ha mandado ese mensaje, o desde hoy mismo por la tarde para mañana también, y lo hacen ellos. O sea, hay veces que a lo mejor hay gente que dice: hoy no me ha gustado la música que has puesto. Claro, es que no es la música que pongo yo, es la música que pide la audiencia. Luego se notan mucho también los días. Cuando va llegando ya el viernes, se nota que la gente ya está mucho más animada respecto a los mensajes, que se reciben muchísimos más, y respecto también al estilo de música. O sea, yo la verdad que creo que para mí en mi programa es el 100% la audiencia. El 100%. La audiencia. Cuevas. Bueno, aquí hay dos componentes. Primero, yo siempre he dicho que la información local nunca llueve a gusto de nadie. Al que le favorece la noticia, lo hubiera hecho mejor. Y al que le perjudica, le molesta que tú hayas sacado la noticia. Y en cuanto a nivel personal, yo creo que también tiene una parte que es un poco ingenua, ¿no? Tú sales a la calle y te dicen: joder, Javier, qué bien hablas en... Pero seguramente el que dice qué mal hablas no te lo dice. Quiero decir, y a veces nos podemos creer, si no tenemos los pies en el suelo, podemos creer que hablamos bien, o que en los debates o las tertulias. Pero claro, yo me imagino que habrá otra parte que no piense lo mismo, pero a lo mejor esa parte se reserva su opinión. Con lo cual, nosotros lo que intentamos es, sobre todo, el trabajo, la información, porque lo que contamos es el resultado muchas veces del trabajo que se ha hecho antes, que eso es lo que la gente tiene que ver. Cuando hacemos un informativo, cuando hacemos una tertulia, cuando hacemos un magazine, no llegamos con un papel en blanco, llegamos con un trabajo, con un esfuerzo, con una información, con contactos, con llamadas, y lo que plasmamos después es todo ese trabajo que se ha hecho anteriormente. Y quiero que la gente entienda que el micrófono es la herramienta para hacérselo llegar, pero el trabajo anterior que hay que hacer es verdaderamente lo que tiene validez, porque todo el mundo podría ponerse ante un micrófono, pero hay que tener el esfuerzo, el conocimiento y sobre todo la perseverancia a veces de encontrar lo que la gente quiere escuchar. Antes de que hable Javier Serrano, en relación a la audiencia, yo tuve que contar también una anécdota. Hace muy poquito tiempo, en Navidad, se estrenaba, además, lo recordarán los oyentes, un proyecto que era el de las pulseras mágicas, por las cuales el agente tutor, el programa de agente tutor, facilitaba a las familias, pues que los niños pequeños tuvieran una pulsera donde incorporar el número de teléfono de la madre, el padre o el tutor, por si había pérdidas en Navidad. Asistieron numerosos medios de comunicación y llegó un momento en el que tocó el timbre y los niños salieron a lo que viene a ser la zona común donde estábamos los medios de comunicación. Y a mí me hizo me llamó especialmente la atención que los niños decían: está Telemedina, está Javier Serrano. Y yo le decía a Serrano, tienes a todo el balconcillo pendiente de ti. Somos aquí un montón de medios de comunicación, había más televisiones, tú lo recuerdas, sí, Serrano. ¿Y a quién llamaban los niños? A Javier Serrano. Esa es la realidad, ¿eh? Y estaban más compañeros de testigo. ¿Cómo se vive esa conexión con la audiencia? De verdad, que yo noto que la gente pues te aprecia y te siente como uno más. Parece que la gente ve que todos los días sentarse en su casa, ¿no?, y te tienen como uno más. Es más, vas por la calle y, oye, ven para acá. Mira, digo yo que tienes que decir al alcalde que la papelera de mi casa, o tienes... Digo, vale, yo todo lo que sea posible lo voy a hacer porque ustedes tengan una mejor calidad de vida. Pero ojo, que también he tenido mis enemigos. Mis enemigos en política,
y en religión, que he estado en un enfrentamiento en Semana Santa que tuve ahí, ya se ha subsanado, y en política, Javier, tuvimos, que para mí fue la peor etapa de mi vida dentro de los medios de comunicación, cuando nos quitaron la radio. Nos quitaron de acero, se fue un mal momento. Pero bueno, en esos instantes yo entraba en el salón, lo he comentado muchas veces, entraba en el salón de plenos y había un murmullo ahí, y yo me acercaba a la bancada del Partido Popular. Digo, oye, ¿por qué estos que son afiliados vuestros, cuando entro por la puerta, todos están murmurando? Dice, es que eres el enemigo, Javier. Digo, yo era el enemigo, ¿pero por qué? Bueno, porque tuvimos entonces ahí sus más y sus menos. Bueno, aquella anécdota fue muy curiosa. Yo creo que marcó mucho, ¿no? Y ha marcado. Y como somos de lo que todo lo que sucede conviene, se puede contar. Aquí se empezó a denunciar la corrupción por parte de una persona y llegaron las amenazas. O dejáis de denunciar la corrupción, y no lo hicimos. Y entonces el que era director regional de Onda Cero, que era un vendido, me imagino que era tan corrupto como lo que nosotros denunciábamos, vino hasta Medina del Campo y nos dijo, tenéis dos opciones, si queréis seguir con la radio, no podéis hablar de la corrupción, no podéis, tenéis que cambiar toda la línea editorial. En ese momento se dijo que no. El Partido Popular en ese momento, que era el que gobernaba, nos dijo, si no cambia la línea editorial, ni vamos a ir, ni vamos a poner publicidad en ningún medio de comunicación. Y no sé si acertado o equivocadamente, yo quiero creer que acertado, porque al final todo lo que sucede conviene. Dijimos, pues no vengáis si no queréis, no metéis publicidad si no queréis, pero nadie va a mandar en mi casa. Y ahí surgió el enfrentamiento, ahí se perdió... Fueron gente del Partido Popular a Valladolid a que nos quitaran, y al final, pues bueno, surgió efecto, y eso hizo que naciera Onda Medina, eso hizo que tuviéramos nuestras licencias propias, eso ha hecho que ahora tengamos Top 100 Música, eso ha hecho y que solo tengamos que dar explicaciones. Pero hay que y esto es para que vean que la corrupción no estaba solo en la política, sino que estaba en los medios de comunicación. Porque ese director vendido fue el que nos puso en la tesitura de o cambiáis o nos renovamos los contratos. Y en aquel momento le echamos valor y dijimos, pues no renové los contratos, ya veremos cómo salimos adelante. Pero tú no vas a dejar que denuncie. De hecho, bueno, pues es el único político que ha estado condenado con 2 años de cárcel. O sea que razón teníamos, porque además se confesó culpable. Razón teníamos. Tirar. No querían venir algunos a las tertulias, no querían venir. Algunos no, bueno, no venía nadie. Les prohibió venir a las tertulias, les prohibían venir, y ten en cuenta que desde el gobierno te hacían, cuando fuimos a retransmitir los encierros, nos ponían todos los problemas del mundo. No nos acreditaban los coches. No nos acreditaban los coches, fuimos igual y le dijimos, vamos, y pagamos la multa. O sea, echamos para adelante aquel órdago. Y bueno, pues a partir de ahí, yo creo que cuando estábamos en ese momento, nace la tele. Porque queríamos tener más fuerte, yo creo que no sé si nació la digital, nuestro canal de YouTube, lo que hicimos fue hacernos más fuertes. Pero aquí que verdad, Javier, fueron 4 años. Sí, y yo lo que quiero hacer constar en esto es que lo difícil que era trabajar para nosotros, era muy, muy difícil. Yo me imagino que los espectadores de Telemedina que nos están viendo esta noche, o nos van a ver esta noche, y los oyentes de Onda Medina, pues claro, para una persona como yo, toma, Javier, 30 minutos de informativo todos los días. Claro, yo no competía, digo, en tiempo con Matías Prat en Madrid, que tenía toda España y todo el mundo para contar noticias. Yo tenía que contar noticias de Medina. Y todas las puertas cerradas del grupo de gobierno. Fueron un tiempo tremendo, ¿no? De un esfuerzo que a lo mejor nos hizo más fuertes, ¿no? Sí, pero sobre todo... Nos hizo crecer. Pero sobre todo... Yo creo que honramos mucho a la profesión y sobre todo fuimos bastante genuinos. La gente no sabe lo duro que es eso, la gente no sabe qué es que te retiren todo, la gente no sabe qué es que te intenten hundir, pero yo creo que al final salimos mucho más fuertes de aquella historia, mucho más fuertes. Yo creo que demostramos, en ese golpe de autoridad, demostramos la independencia que tenemos, para que todo el mundo lo sepa, la independencia que tenemos, y que a nosotros se nos gana con trabajo y con esfuerzo. Es decir, si tú haces cosas, vamos a contar cosas.
Si tú haces algo malo, también vamos a contar lo que haces malo, pero se nos gana con trabajo. Yo creo que en ese momento el chantaje que nos intentaron hacer y no aceptarle ha hecho que Medina del Campo tenga mucha más independencia periodística que pueden tener en otras localidades. Y yo entonces dejé de ser corporativista con los compañeros, porque nadie se alió con nosotros. Nadie. Ningún medio de comunicación, ningún periodista, ni de Medina, ni de nivel regional, ni provincial, ni en Valladolid, nos hicieron un vacío. Intentaron aprovechar aquella guerra, claro, para buscar ellos más publicidad, para buscar ellos... Fue una cosa muy desastrosa, porque yo recuerdo que incluso nosotros, cuando se le quiso hacer un boicot a la cadena SER, nosotros no negamos a entrar, si no le daban espacio. Y luego, cuando pasó el contrario, todos nos dieron la espalda. Que fue muy curioso. Cuando aquella historia que se metió Polanco con Rajoy, querían que la SER no llamara a la rueda de prensa, y sin embargo nosotros abogamos porque todos los medios de comunicación y luego fueron a la rueda de prensa y abogamos por ello. Pero cuando nos pasó a nosotros, la gente intentó aprovechar esa coyuntura pues para frotarse las manos y ver qué puedo pillar. Fue muy ruin por su parte, de lo más ruin que yo he vivido, con lo cual entiendo que, mira, yo siempre me fijo en el grupo, le deseo lo mejor a todo el mundo, pero desde luego que traidores fueron de lo peor que te puedes imaginar. Quiero decir, moralmente, creo que en esta casa no solo no le debe nada a nadie, sino que no queremos tener rencor con aquellos que se intentaron aprovechar de la situación, porque nos da igual, porque gracias a Dios hemos sobrevivido, tenemos la independencia, cada uno de los periodistas cuenta lo que quiera, pero en aquel momento no solo no le debemos nada a nadie, sino demasiado que no le pasamos factura. Fueron hemos terminado de una forma épocas complicadas, es verdad. Tristona, de pasar el día de la radio, ¿no? ¿Verdad? Es verdad que hemos acabado, parece que hemos acabado de época, así un poco de capa caída, pero no, nada más lejos de la realidad. Sí que os pido a los tres que mandéis ese último mensaje final a la audiencia, porque ya que estamos de celebración, pues por supuesto para celebrarlo junto a ellos. Rubén, me voy contigo. Pues nada, que ojalá poder seguir disfrutando de esta gran emisora, cada día más grande, Radio Televisión Medina y Comarcas. Ahora, como decía Javier Cuevas, contamos con una emisora nueva desde hace unos meses, Toci en Música, o sea, no solamente tenemos Onda Medina, Castilla y León, y poder seguir disfrutando muchos años desde las 10:30 de la mañana con todos esos fieles oyentes que tenemos durante los 365 días del año. Javier Cuevas. Pues yo creo que lo más importante es cuando necesiten compañía, cuando necesiten apoyo, cuando necesiten información, cuando necesiten no estar solos, prendan la radio. Pues yo para finalizar sí que me gustaría decir que la radio siempre se ha dicho que bueno, pues va a desaparecer algún día, pero eso se lleva diciendo desde el año 90, cuando nacieron los canales de televisión, el Antena 3, Telecinco y demás. Han pasado 34, 35 años, la radio sigue y yo creo que seguirá unos cuantos años más, Javier. La radio tiene mucha vida todavía, ¿eh? Tiene muchísima vida y nosotros no vamos a ver, en principio no vamos a ver la desaparición de la radio. O sea que solamente decir que a todos los que nos escuchan todos los días, gracias por estar ahí y que seguiremos, no sé si dando guerra, pero sí estando. Javier Serrano, Javier Cuevas, Rubén Nieto, muchas gracias a los tres. Rubén, por supuesto, por estar ahí al pie del cañón cada día, y Javier Cuevas y Javier Serrano, una vez más, mostrar esa admiración, porque quienes hemos venido por detrás, pues lógicamente hemos ido también siguiendo vuestros pasos. Y para nosotros, incluyo yo creo que también a mi compañero Rubén Nieto, sois un absoluto ejemplo. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.